Recording in progress. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar el ejercicio 9 del taller Pro, que es el último que vamos a hacer ya hoy. Vayan abriéndolo, vayan copiándolo. El parcial se va a mover para el 30, que es lunes. Es un lunes y se hará de 12 del mediodía, pues lo que por lo general ponemos hasta las 3, digamos que damos 3 horas para que nadie vaya a tener inconveniente con el tiempo. ¿Qué? En el otro formato. Ah, sí. Listo, entonces recuerden, si alguien tiene laboratorio o tiene clases en esa franja horaria, desde ya vaya hablando con los profes. Si es de laboratorio de circuitos, por favor coméntenle que es el parcial de circuitos 2. Si les ponen problema, me avisan, yo hablo con los profes de laboratorio. Sí, por lo general, eso se puede solucionar. Pero no vayan a dejar, no me avisen el domingo, el día anterior, a decirme que no pueden asistir porque pues ese es el horario del parcial, ¿sí? Entonces hay suficiente tiempo para que ustedes solucionen el tema, para que el profesor nos permita hacer esa franja horaria, etc. Lo mismo, si usted tiene clase de 2 a 3, pues hable con el profe a ver qué puede hacer, sí, o sea, porque el parcial, como les digo, el parcial va a estar, siempre están pensados para 2 horas, pero damos 3 horas, pues para que puedan terminar con holgura, ¿sí? Como sin estar acosados, porque, pues bueno, cualquier cosa puede pasar. Voy a grabar un video esta semana sobre las instrucciones del parcial, cuántos puntos tiene, cómo funciona. Pero el parcial es en Moodle. Ustedes ahí les van a salir los puntos. Y el parcial, digamos que le sale a usted el punto en Moodle y usted tiene que subir el resultado. Los resultados pues tienen un grado de tolerancia. ¿Sabes? Si la respuesta correcta es 3.2, entonces uno cuando crea el parcial puede asignarle una tolerancia de... Nosotros por lo general le asignamos un más menos 0.1. ¿Sí? Digamos, no nos vamos a estados decimales, sino es uno solo. Ahora, cuando ustedes... bueno, y la cantidad de envíos es infinito. Usted puede intentar. Yo cuando reviso el parcial, puedo ver el historial de respuestas que usted metió. Entonces, pues por un lado, si usted va a tratar de probar todos los números del 00 hasta el infinito, pues ánimo, ¿no? Si le pega, igual se lo merece, porque que van tan de buena. Es muy difícil. Pero igual también, si la respuesta era 3.2 y por un tema de decimales usted le dio 2.9, porque sí, se trajo muchos decimales y pues no le quedó el chulito, pues yo igual reviso el parcial y eso pues me indica a mí que algo bien tuvo que haber hecho usted para llegar hasta allá. ¿No revisa los resultados? Bueno, entonces para poder hacer eso, o sea, para que esto de ver que este 2.9, usted llegó al 2.9 porque algo bueno hizo, pero pues no le dio al 3.2 por algún error en los decimales, es que todos los puntos deben enviarse con evidencia, ¿sí? Una fotico de lo que usted hizo o algo. Por eso se dan 3 horas. O sea, el parcial es 2 horas, pero se dan 3 horas para que usted le alcance a tomar fotos a las cosas y demás. Y así, o sea, si yo no pido evidencias, pues esto, o sea, me tocaría calificar solo los resultados. Y no, entonces yo sí miro las evidencias. Y como les digo, si usted llega a un 2.9,
en un procedimiento bien hecho, pero por decimales, pues no le dio al 3.2, intentó aquí, le quedaba poco tiempo y lo dejó así, pues para mí es un punto correcto, porque para eso está la evidencia, ¿sí? O sea, eso sí, si no sube evidencias, pues no valgo el resultado, porque tiene que subir algo, tiene que subir algo. Recomendación es que apenas arranque el parcial, usted puede ver creo que son 4 puntos, como que saque el pantallazo y lléveselos a Paint y téngalos en su computador, ¿vale? Porque sí me ha pasado, hay gente que, por ejemplo, se le va al internet y entonces así pues usted tiene los puntos copiados y mientras el internet regresa, pues no pierde tiempo, ¿sí? Porque si no toma pantallazos, se le va al internet y va a cambiar y ya. Sí, paila. Eso es como lo que podemos hacer. Claro, también es cierto que usted se le va la luz o se le va el internet las 3 horas y demás, pues no puede terminar el parcial. Entonces ahí ya hablaríamos nosotros y miraríamos qué alternativa hay, ¿no? Digamos que hay un supletorio o lo que sea, bueno, ahí miramos. Yo eso lo explicaré en el video. Pero lo de los pantallazos, pues es como la idea por experiencia de tener ahí el backup disponible de puntos, ¿vale? Pues el parcial es virtual, digamos que yo no pido prender cámaras ni nada de eso. Yo sé que la mitad de ustedes hacen copia, ¿qué le vamos a hacer? Este país se está demorando un pedazo, pero bueno, no importa. Ahí está el parcial y lo que podemos hacer por ahora. ¿Listo? Porque me queda muy, o sea, me queda muy jodido a mí ver 60 personas y qué hago. Además que como si tener la cámara prendida, no hice, o sea, se me ocurren 50 maneras de hacer copia con la cámara prendida igual. O sea, entonces, pues bueno, háganle ahí. Lo importante es, pues lo que yo les he insistido, se puede pasar esta materia de agache, como sea, listo, la pasó. Pero pues esto es circuitos para los estudiantes para estudiantes de ingeniería eléctrica y electrónica, ¿no? El que pase circuitos 1 y circuitos 2 sin haber aprendido un carajo, que se puede, pues la tiene pierna arriba, porque es que esto es la carrera, ¿no? Ahora, si a usted no le gusta circuitos 1 y tampoco le gusta circuitos 2, pues tal vez estas no sean sus carreras. Es que es lo lógico, ¿sí? Es como si usted le gusta, si usted estudia derecho y no le gusta leer, pues tal vez esa no es la carrera. Si estudia medicina y le dan asco a las personas, bien, estudia otra cosa más. Entonces, si usted estudia ingeniería eléctrica y electrónica y no dio con circuitos, pero además no le gusta, le parece aburrido, tal, pues hay otras carreras y pues a menos de que digamos que haya una situación ahí personal que en su casa lo estén obligando a que se gradúe de eléctrica y de electrónica, pues, pero en general pues sería una buena idea buscar algo en donde usted esté más cómodo. Entonces, al final pues esta es una evidencia del proceso de aprendizaje. Yo sé que los números no siempre reflejan lo que las personas saben, pero la invitación aquí es más que a pasar, la invitación aquí más que a no hacer copia, y yo espero que así sea, que no hagan copia, es a que ustedes tienen que entender que esta materia y lo que fue circuitos 1 lo tuvieron y lo tienen que aprender. O sea, es necesario, es estrictamente necesario para sus carreras y su ejercicio profesional. O sea, nada que hacer, ¿sí? Entonces, por eso la invitación, sobre todo, es a aprender en esto, porque si no, esa ausencia de bases ahí les va a costar mucho trabajo. Listo, bueno, entonces eso sobre el parcial. En todo caso, nuevamente yo grabaré un video ahí para que quede todo muy explicado, tal, cómo va a ser, cómo se organizan los 4 puntos y de eso, entonces, pues listo. Eso está como muy sumedado, bueno. Entonces vamos a hacer el punto 9 del taller pro. Vamos a hacer el punto 9 del taller pro, lo vamos a resolver, vamos a digamos que yo lo que les decía es, si alguien tuvo dificultades con algún punto, algo le quedó de duda, pues aprovechamos este rato para explicarlo y hacemos un resumen y queda cerrado el primer tema, que es un tema, a mí, bueno, de pronto esto puede como sesgar, pero a mí este es como mi tema favorito de Circuitos 2, me parece muy completo, me parece como muy retador. Muchos dicen que es el más difícil. Puede ser el más difícil porque son, o sea,
como que la posibilidad de problemas que se pueden crear en circuitos trifásicos es infinita. Tal vez por eso me gusta, porque uno puede hacer cosas interesantes, ¿sí? Los otros temas son, como me parece a mí que son muy básicos y los puntos son como muy mecánicos en muchos aspectos y por eso no me parece tan retador. Entonces, pero bueno, mucha gente pues le cuesta más trabajo por esa razón. Entonces vamos a ver el punto 9. Bueno, los que están virtual lo pueden mirar. Entonces, punto 9 dice, allá está. Considera el circuito trifásico. Profesor, disculpe. ¿Ya? Hay una posibilidad de que usted acerque la cámara un poquito más al tablero. Sí, espere. Pues sí, la había alejado un poquito, pero bueno, ya. Creo que ahí está más cerca. Ahí está mejor, sí, señor. Listo, Sí, está perfecto, profe. bueno. Dice, considera el circuito trifásico tetrapilar balanceado que se muestra en la siguiente figura. Pues en el taller tenemos ahí un circuito trifásico tetrapilar, o sea, 4 hilos, tenemos neutro, y tenemos el dibujito. Es balanceado, o sea, es problema balanceado. ¿Sí alcanzan a ver ustedes? Bueno, igual lo voy a pintar acá. Entonces tenemos las 3 fases. No voy a pintar la fuente. Tetrafilar, ahí tenemos el neutro, estoy pintando en otro color. Hay un batímetro conectado, en este caso, ese batímetro está puesto en la fase C, está midiendo la corriente que entra en la fase C, positivo a la izquierda, y la tensión entre esa fase y el neutro. Luego vienen, después de esto, ahora, y arriba hay un amperímetro midiendo la corriente de la fase A. Listo. Después de esos elementos de medición, vienen 3 impedancias en las fases. Y luego vienen 2 cargas. ¿Vale? Que son trifásicas, que están conectadas al neutro, y que pues el problema nos dice que son balanceadas, que todo el circuito es balanceado, por lo tanto, pues esas cargas también lo serán. Tenemos la 1. Listo. Listo, información que me da el problema. Entonces, el problema me dice que el batímetro 1 está midiendo, voy a borrar esto aquí para tener más espacio. El batímetro 1 mide 400 watts, perdón. Batímetro 1, 400 watts. El amperímetro 1, que es el único que está conectado ahí, mide 3.38. Me da la Z de línea, esta Z de línea está acá, recuerden, problema balanceado, por lo tanto las 3 iguales. De esa Z de línea me dicen que vale 4.38 más 3J. Y me dan información de la carga 1 y la carga 2. Entonces, de la carga 1 me dicen que la S trifásica es 600 más J 150 voltamperes. Fíjense que no tiene kilo. Que ahorita, cuando dejamos el resumen, les voy a hablar como de los errores más comunes que se cometen en circuitos en este tema. Y pues el tema de las unidades de la potencia es un error como que muy fácil caer.
Y de la carga 2 me dicen que me dan la Q trifásica. Me dicen que es 225 voltamperios reactivos. Y me dice que el factor de potencia está en atraso, pero que no me lo dan. Solamente me dicen que el factor de potencia está en atraso. O sea que, pues igual, la Q es positiva, ¿no? O sea que tampoco es una sorpresa, ¿no? Y listo. Y el problema me pide encontrar dos cosas. La B de línea de la fuente. Vamos a hacer una cosa y es que vamos a expresar, pues, la B de línea, o sea, la magnitud de la tensión de línea de la fuente y la corriente de línea de la carga 2. Un minutico de para que lo termine de copiar. Listo. Entonces, mientras lo van terminando de copiar, como esto ya es uno de los últimos ejercicios, me gustaría más que empezar a hacerlo a la loca, que lo tratemos de analizar y miremos más o menos un procedimiento, ponemos de acuerdo, como por dónde podría realizarse, pues les doy un tiempito y lo vamos haciendo y al final pues lo resolvemos, pero para que ustedes ya le echen cabeza. Entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos un batímetro 1 y un amperímetro 1. Por ejemplo, el batímetro 1, bueno, el amperímetro pues me está dando la corriente de línea, ¿vale? Eso está clarísimo. Batímetro 1, ¿qué información me hace batímetro 1 y por qué? La potencia activa de la fase C. Exactamente. Como la potencia activa de la fase C. ¿Y por qué? Porque él está midiendo la corriente que entra a la fase C y la tensión que está entre la fase y el neutro. O sea, la tensión de fase de la fase C al neutro. Entonces, ese es un batímetro que está conectado midiendo la potencia activa de la fase C. Como el problema es balanceado, como el circuito es balanceado, pues si yo tengo la potencia activa de una fase, tengo la potencia activa trifásica. Ojo, ¿dónde está puesto el voltímetro? El batímetro, perdón. Está puesto acá. Y por lo tanto, cuando él mide la P, está midiendo la P de aquí para allá. Es decir, eso incluye las P's que consumen las líneas. Eso es muy importante, ¿vale? Voy a pintar aquí el monofásico. El monofásico sería así. Tengo la Z de la línea, tengo la carga 1 y tengo la carga 2. Entonces, voy a ir poniendo aquí lo que ya conozco. Yo ya conozco la P. Está chorreando tinta. La P de aquí para allá. La P la voy a poner así mono, pero pues ya la conozco. Listo, o sea, eso que está ahí puesto es conocido. La P de ahí para allá. Por lo tanto, es la P que consume los tres elementos. La línea también, ¿vale? Listo, ¿qué más conozco del problema? Conozco de la carga 1, que si está la carga 1 acá, y está la 2, conozco la P y la Q, ¿no? Porque el problema me las dio. La tengo trifásica, pues la mono es dividir en 3. Entonces, de este man que está acá, yo ya conozco, pongamos la P monofásica y la Q monofásica. La puedo despejar, básicamente.
Ahora, de la carga 2, solamente conozco la Q, no conozco la P. ¿Listo? Bueno. De las líneas. De la línea conozco la Z, pero también conozco la corriente que pasa por ella. Entonces, la S de un elemento es igual, o sea, diciendo que la S de un elemento es igual a la magnitud de la corriente al cuadrado por su Z. Eso significa que yo entonces puedo hallar P y Q de esas líneas. ¿Vale? ¿Sí? Tengo la S. Entonces, voy a poner en rojo lo que puedo hallar. Entonces, yo con esta fórmula podría hallar la P y la Q de este elemento. Y si tengo la P y la Q de este elemento y tengo la P de aquí para allá, significa que tengo P de este, por lo tanto, podría hallar la P de este otro. ¿Sí o no? Porque tengo todas. Entonces, si tengo esta, pues. Y si tengo esto, ya tengo todo. Tengo todas las P. ¿Sí? Entonces, por ahora, calculen esta P, o sea, calculen lo que está en rojo. Y me la dan y seguimos con el problema. Entonces tienen ahí unos minutitos para hacer. Si hay alguna pregunta, arriba, me avisan. Profesor, Señor. yo tengo una duda, pero no es ejercicio sobre wattmetros. ¿Se la puedo decir? Sí, sí, aprovechamos. Esto, independientemente de la conexión, por ejemplo, que tenga una conexión Aaron balanceado o una inusual balanceado, el signo de la Q me representa a mí la carga que tengo. Sí, o sea, bueno, ahí hay varias cosas en la pregunta. Digamos, si el wattmetro está bien conectado, pues como usted bien dijo, en Aaron o en inusual, se cumplen las condiciones para que el Aaron y el inusual se puedan usar. Por ejemplo, balanceado, por ejemplo, que la suma de corrientes es de cero. Eso lo vemos ahorita en resumen, pero ya lo hemos dicho varias veces. Se cumple todo. Entonces, si la carga o la Q que haya es Q capacitiva, o sea, con signo menos, el wattmetro que mida la Q va a medir, o sea, va a dar un menos. ¿Sí? O sea, como que si la carga, si la Q que se va a medir es negativa, entonces el wattmetro va a dar esa medida con el signo negativo. ¿Esa es la pregunta? Sí, señor. O, Sí, y sí, la señor. respuesta sí, ¿entendió? Sí, sí, sí. Listo. Gracias.
Corriente que salimos para allá la potencia de la carga, digo, de la línea. Esa corriente, ¿dónde la sacamos? ¿De la A1? Sí, el amperímetro no lo está midiendo. Lo que pasa es que recuerde que yo no necesito, o sea, que la S yo la puedo encontrar solamente con la magnitud de la corriente. La magnitud de la corriente al cuadrado por la Z. Entonces, ese amperímetro solamente me da la magnitud, pero es suficiente para encontrar la S. Como está balanceada esta cosa. Sí. ¿Listo? 149. ¿Cuánto? ¿Qué cosa? No, cargados. Pues 150. Ya. Entonces, ya casi van llegando. Esta P de acá, monofásica, da más o menos 150 watts. La mono, ¿no? Doy este número porque para llegar a este tuvimos que haber resuelto esto, pero es necesario. Igual 2 minuticos más para que terminen de llegar. Pues, sí, 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 no, pues, ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos esta P. ¿Qué es lo que nos pide el punto A del problema? Hallar la tensión de línea de la fuente. Digamos que en este equivalente monofásico que tenemos acá, no tenemos la tensión de línea de la fuente, pero sí podríamos encontrar la tensión que hay acá, que sería pues la tensión de fase de la fuente,
y con esa tensión de fase, pues multiplicamos por raíz de 3 y tendremos la magnitud de la tensión de línea. Entonces, pues tenemos que resolver este problemita. Tenemos ya todas las potencias, tenemos ahí. ¿Por dónde lo resolvemos? ¿A quién se le ocurre cómo logramos encontrar, vamos a ponerla mejor en rojo, esa tensión de fase que hay acá? ¿A quién se le ocurre cómo podríamos llegar hasta ella? Hay varias maneras, hay varios caminos. Uno largo y uno corto. ¿Quién propone algo? ¿Ah? ¿Cómo llegaba esa tensión? Unir las cargas. Esa es una buena posibilidad y es unir las cargas, pero solamente estas o todo. Todo porque conoce toda la potencia. Claro, digamos, si yo conozco ya tenemos la potencia de todos, de la línea y de la carga 1 y la carga 2. Una cosa que podríamos hallar sería la Q de aquí, ¿no? Porque ya tenemos esta Q, esta Q. Pues podemos sumar y tener esto. O sea que al final nosotros, digamos, si tenemos PQ, ya tenemos la S monofásica que está entregando esta fuente. Pero además también conocemos la corriente que sale de ella. ¿Vale? Entonces, ahí podríamos usarlo. O sea, básicamente lo que tenemos es que de esta fuente, nosotros ya sabemos la S monofásica que entrega. Porque tenemos la P y podemos calcular la Q. Y esa S tiene que ser igual a la B que hay acá, ¿vale? Por la corriente conjugada que sale de allí. ¿De acuerdo? También esta igualdad la puedo hacer en magnitudes, ¿no? Entonces yo podría encontrar, como tengo la magnitud de la S, tengo la magnitud de la corriente, pues podría encontrar la magnitud de esta tensión. Y con esa magnitud multiplico por raíz de 2, raíz de 3, perdón, y tendría la tensión de línea de la fuente. ¿De acuerdo? ¿Claro ese camino? Entonces, háganle y me dicen cuánto es la magnitud de la tensión de línea de la fuente. Ese es el camino corto, ¿no? Sí, ese sería el camino corto. Gracias, tiene un compañero. Pues al final sumar todo aquí es lo mismo, ¿no? Porque si yo sumo, o sea, sumo todo como una sola gran carga, pues esa sería una sola gran carga con esa potencia. Entonces, al final es casi lo mismo, ¿no? El camino largo sería... Aunque no tenemos la tensión de cada carga, entonces... Exacto. El camino largo sería como empezar a hacer una malla, que igual por ahí nos tenemos que ir al segundo. Entonces, pues por ahora hagamos esto así. Y esa corriente, como solamente tener una magnitud, ¿cómo hacemos para comprobar?
Sí, pues por eso lo que les planteo aquí sería, o sea, esta ecuación es cierta, pero entonces les planteo es, hagamos la magnitud. Porque yo tengo la magnitud de este, tengo la magnitud de este, y con eso puedo hallar la magnitud de este. ¿Sí? Realmente para el punto A, solo con la magnitud puedo hacerlo, ¿no? Porque hallaría la magnitud de la tensión de fase de la fuente, y esa magnitud multiplicada por raíz de 3 me haría la del línea. Profe, me dio 220. Bien, sí, de acuerdo. 220 voltios. Voy a borrar esto de acá para tener espacio. Igual tenemos ahí el equivalente. Este sábado sí hacemos taller. Vamos a hacer dos, pues tenemos dos pros ahí que nos gusta hacer al final, que son como los más larguitos y complicados. ¿Listo? 20. ¿No? ¿Ya? Listo. Bueno, vamos a hacer el punto B.
Entonces, el punto B me pide hallar la corriente de línea de la carga 2. O sea, básicamente, en este equivalente monofásico, me pediría hallar la corriente que viene por acá. Voy a ponerle nombre a esta corriente I sub 2. Yo ya tengo esta tensión. Esta corriente que está aquí, pues también la tenemos. No tenemos el ángulo, no tenemos ángulo de ninguna señal realmente en este momento. O sea que todavía podríamos poner una referencia. Y nos piden hallar esta corriente que viene por acá. Entonces, pues lo que yo voy a proponer sería tratar de hacer como una malla para hallar esta tensión aquí. Porque obteniendo esa tensión aquí, que es la tensión que hay en las cargas, pues con esta potencia podría yo hallar la corriente que baja por la carga. Entonces, voy a hacer esta malla. Pongámosle a esto de acá potencia, tensión de fase de las cargas. Entonces, la tensión de fase de las cargas va a ser igual a, si yo hago esa mallita ya, sería B de fase de la fuente más, estoy haciendo la malla acá, o sea, esto es igual a, entonces sería Y por ZL, ¿no? sí, I por ZL más I por ZL. Entonces vamos a ver qué tengo. Entonces, de la tensión de fase de las fuentes, yo sé que la magnitud de esa tensión es, si esto les dio 220, significa que esta es 220 sobre raíz de 3 a un ángulo, ¿vale? Que no conozco. Más, la corriente es 3.38 a un ángulo que no conozco. Y las impedancias de las líneas son 4.38 más 3J. Entonces, tengo estos dos ángulos que hay que llenar para poder hacer esa malla, ¿vale? Y eso me daría la tensión de fase de las cargas. Entonces, una pregunta hasta acá. Entonces, como yo en el problema no he puesto ángulos, pues puedo poner mi referencia en algún lugar, ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería, por ejemplo, pongamos la referencia acá, en la tensión de fase de la fuente. Ahí voy a poner mi cero. Esta sería mi referencia. Cuando yo pongo la referencia, significa que todos los demás ángulos tienen que calcularse a partir de eso. Entonces, fíjense que si yo pongo la referencia aquí, pues ahora tengo que calcular el de la corriente al haber puesto la referencia. También pude haber puesto la referencia en la corriente, y entonces me hubiera tocado calcular la tensión a partir de eso. ¿Cuál expresión me va a permitir o de dónde podría yo sacar el ángulo de la corriente a partir de haber definido la referencia acá? De la ecuación anterior. Esta, ¿cierto? Porque aquí yo de la S pues tengo todo, ¿sí? Magnitud de ángulo, y entonces cuando le pongo el cero a la tensión, pues eso me va a permitir calcular el ángulo de la corriente. Es decir, voy a escribir esto completico. La S es P monofásico más J Q monofásico que yo conozco. Esto es un número conocido, ¿vale? La tensión de fase es 220 sobre raíz de 3 a un ángulo, y ahí estoy poniendo el cero. ¿Vale? Y la corriente es 3.38 y ese es el ángulo que me interesa encontrar, conjugado. Entonces, de aquí, esa expresión, encuentro este ángulo y este ángulo lo pongo acá y resuelvo la malla y tengo la tensión de las cargas. Una vez encontrada la tensión que hay en las cargas, pues con la potencia de este señor puedo encontrar el valor de I2 y eso sería el punto B del problema. Entonces, háganle. I2. ¿Claro? ¿Pregunta del procedimiento? Entonces, yo decidí poner mi referencia en la tensión. Entonces, si pongo la referencia en la tensión, la corriente la calculo a partir de eso. Hubiese podido hacerlo al revés, hubiese podido poner el cero a la corriente. Y entonces, si le pongo el cero a la corriente, me queda el cero acá y tengo que encontrar cuál es el ángulo de la tensión. Pero uno lo encuentro a partir del otro. Solamente puedo poner un cero y los demás tengo que encontrarlos a partir de eso. Listo. Hágale.
Profesor, ¿usted tiene la respuesta ahí? Sí. Me dio 144,57 a un ángulo de 1,56. ¿De la corriente? No, la corriente me dio menos 21,71. El ángulo, ¿no? Pero ¿cuánto le dio la magnitud de la corriente? Voy. Me interesa más la amplitud. Básicamente, que es como la... Me dio 1,16. A mí me dio 1,5. Va a revisar. Sí, pues esta tensión y aquí me dio 109. 109. Profe, ¿y el ángulo de la corriente de 3,38 da menos 21,71? Sí, ese sí. Claro, da menos 21 porque este ángulo, o sea, el ángulo de la potencia es 21,7. Entonces, si yo pongo un 0 aquí, si esto de acá tiene un ángulo de 21,7, entonces esto tiene que tener menos 21,7. Se conjuga y 0 más 21,7 da esto. Oh, por Dios. No, a mí no pasó eso en mi mano. Aún. ¿Alguien tiene agüita? Un poquito aquí. Agua, alcohol. Bueno, alcohol. Sí, alcohol tenemos todos. Sí, tiene alcohol, mejor es para... ¿Cuántos que límite da? Uno, pues a mí me dio la magnitud de 1,5. Sí, también 1,15. Puede ser porque arriba dijeron 1,15. No sé si yo haya cometido un error. Bueno, ¿Y esa tensión cuánto le dio? esa magnitud, Sí, sí, 144,94. 144. Sí, porque 109, profe. Sí, profe, a mí me da 144,57 también por ahí. Listo, entonces les creo, pues cometí un error. Debí haber cometido un error. Entonces esta da es 1,1, ¿es? 1,16 me dio. Ahí hay un error en el tablero. ¿Cuál es el error? Hay un error en el tablero. ¿Quién encuentra el error en el tablero? ¿Error de datos o de lo que hallamos? Está escrito. El voltaje de la fuente, profe. No, el voltaje de la fuente es 220 sobre el de 3, eso está bien. ¿Es el negativo? Hay el signo mal, claro. Esto está mal. Y tiene que ir un menos. Porque si no la malla queda incorrecta.
Miren que si nosotros hacemos la malla aquí, esta tensión aquí es igual a entro por el menos y entro por el más. Pues aquí va un menos y aquí va un menos. Porque Ah, 220 sobre raíz de 3, ¿cuánto es? 127. 127. Entonces, fíjense dónde estaba mi sospecha. Y es que si esto es aproximadamente 127, no puede ser que una tensión aquí sea más grande. Tiene que ser más chiquita. Pues ahí estaba sospechoso. Entonces, aquí va un menos. Entonces, revisemos los resultados. Ya. ahora sí a lo que usted dijo, profe, 109.5. Súper, sí, sí, pues eso fue lo que se me hizo raro por el que tiene que ser una tensión más pequeña. Entonces la corriente a 1.5, 53. Sí, 5, sí. Listo, profe. Bien. Bueno, entonces 1.5, te vienen ahí el ejercicio. Bueno, preguntas, o sea, preguntas de este punto o alguna pregunta de algo en general, de algo de lo que hayamos visto, algo que todavía les como que les parezca confuso. Abro el espacio, porque si no, entonces igual la idea es hacer pues un resumen de todo el tema para recordar. Con ustedes hay una cosa que ya recordé que como que no terminé de explicar, y es el tema de cobro por potencia reactiva, porque yo les expliqué lo de que la Q tiene que ser menor que la mitad de P, etcétera. Pero ahí hay una segunda parte importante que es el cobro en el tiempo. O sea, ¿qué pasa si usted dura un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses pagando eso? Esa parte no la expliqué con ustedes. Entonces, eso lo explicaré ahorita. Pero si alguien tiene algún punto en particular que revisemos y tal, o algo, pues es el Sí, momento. profe, Señor. motores. Vale, motores. Listo. Por ejemplo, ¿Algunos? el punto 12 del medio. A ver, lo miro. La potencia de esta, la de más la tercera. Listo, ahí estoy, ya digamos, ahora en el 12 del medio para, simplemente para mirar el enunciado, no lo vamos a resolver, pero para aclarar dudas sobre eso. El punto 12 del medio HP. habla de motores, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo más importante que hay que saber de motores? Entonces, voy a borrar aquí el tablero. En los motores hay, o cuando usted en un problema de circuitos eléctricos 2 le den un motor, seguramente la información que le pueden dar de ese motor son los caballos de fuerza, los HP, horsepower. Horsepower o caballos de fuerza corresponde a la, digamos, pongámosle 3 caballos de fuerza. Entonces, en un motor, cuando nosotros tengamos un motor, hay 2 tipos de potencia que hay que considerar. Vamos a pintar. Normalmente el símbolo eléctrico de los motores pues es algo así, ¿vale? Y a veces pintan aquí como el rotor, como girando.
Entonces, en un motor eléctrico hay dos tipos de potencia que hay que considerar. Una potencia que corresponde a la potencia mecánica del motor. Entonces, las potencias que ven a usted en caballos de fuerza suelen asociarse a la potencia mecánica. Eso significa que el motor tiene, digamos, que está conectado a un sistema trifásico, y a ese sistema trifásico le está pidiendo una potencia. Y luego, en su forma de funcionar, esa potencia la va a convertir en movimiento mecánico, ¿sí? Y ese movimiento mecánico en una potencia mecánica. Entonces, las dos potencias que hay en un motor son la potencia mecánica, que es lo que al final usa el motor para hacer el movimiento mecánico, y otra potencia diferente es la potencia eléctrica que le pide el motor a la red para poder funcionar. Entonces, miremoslo de esta manera. Yo le pido una potencia eléctrica al sistema. ¿Listo? Y una parte de esa potencia se va a convertir en la potencia mecánica de salida. Y otra parte de esta potencia son las pérdidas mecánicas de funcionamiento. Mecánica. Entonces, pongámosle números así por encima. Digamos, si yo tengo de potencia mecánica de salida 3 caballos de fuerza, y esos 3 caballos se pueden convertir a vatios. Ahí, normalmente en esos ejercicios ponemos la conversión. Dice que un caballo son 746 watts. O sea, 746 por 3. 2238. 1238 vatios. Entonces, un motor, cuando dice que tiene 3 caballos de fuerza, es porque él sale, o sea, él usa mecánicamente 2238 watts. Pero para que esto ocurra, él le tiene que pedir a la red más de esos 2238. Porque le pide a la red una cantidad, una parte de eso se pierde en el proceso de fricción y demás, y la otra se aprovecha. Entonces, la potencia eléctrica tiene que ser mayor. Por ejemplo, en ese problema, digamos, a ver, no lo he leído, ¿no? Bueno, no usemos el problema, vamos a poner un ejemplo, y es que digamos que el motor tiene una eficiencia del 85%. Entonces, si el motor tiene una eficiencia del 85%, significa que él pide una potencia eléctrica y solamente el 85% de la potencia eléctrica que le está pidiendo se va a convertir en potencia mecánica útil. Esto sería el 85%, ¿vale? El otro 15% se pierde. Entonces, ¿cuánto sería la potencia eléctrica que el motor le pide al sistema eléctrico para que esto sea el 85%? ¿Vale? Entonces, ahí es donde en esos tipos de problemas le dicen a uno que N es igual a la potencia mecánica, que es pues más chiquita, sobre la potencia eléctrica que el motor está pidiendo, por 100%. ¿Vale? Entonces, pues, si yo quiero conocer la eléctrica, lo que tengo que hacer sería coger la mecánica y dividirla en 0.85. ¿Cuánto es 2238 sobre 0.85? Tiene que ser pues más grande, eso tiene que ser más grande. 2632,94. Listo, 2632 vatios. O sea, entran 2632, se pierde el 15% y el 85% se usa, que esos son los 3 caballos de los que me habla el motor. Ahora, cuando yo trato de modelar en mi circuito este motor, pues si es un motor trifásico, ¿cómo lo voy a modelar? Lo voy a modelar como una carga trifásica. ¿Vale? Y una carga trifásica que consume una P trifásica de 2632. ¿Vale? Porque eléctricamente el motor es una carga de 2632, eléctricamente. Que él consuma 2632 y de ese 2632 solamente 2200 se use para la rotación y el 15% se pierda, es un fenómeno que ocurre mecánicamente. Pero eléctricamente, desde el punto de vista del circuito, un motor con estas características, 3 caballos de fuerza y 85% de eficiencia,
es una carga eléctrica de 2632 trifásica. ¿Listo? Así se entendería. Hay un problema del PRO, que ese sí lo recuerdo porque lo estoy mirando qué días, que lo vamos a hacer el sábado, en el que además me hablan de las condiciones nominales. Y entonces lo que dicen es, bueno, o sea, voy a explicarlo muy por encima porque lo vamos a hacer el sábado, pero es un poco como que le dicen, bueno, usted tiene un motor y ese motor funciona nominalmente a una tensión de 460 volts, algo así, y cuando está funcionando a esa tensión, entonces tiene tantos caballos de fuerza y tiene tanta eficiencia. Entonces resulta que ahí le están dando, y es como normalmente le dan a usted la información de los motores. Usted le dicen, esta es la información nominal del motor. ¿Qué significa información nominal? Es, si él funcionara a 460 de línea, tendría esa carga, esa potencia mecánica y tendría esa eficiencia, ¿vale? O sea, eso sí, si funciona a 460. Ahora, eso no significa que yo no pueda poner a operar al motor a una tensión diferente. Yo lo puedo poner a operar a 420, por ejemplo, o 403, a menos, ¿sí? O un poquito más, 480. Lo puedo hacer y el motor va a funcionar. Pero solo si él opera a 460, esto es cierto. Entonces, y el sábado lo vamos a ver con detalle, lo que hacemos es que decimos, bueno, si esto es a 460, pues lo que vamos a hacer para encontrar el modelo del motor es, usando esos datos, encontrar la Z. Porque la Z es la representación de la impedancia que tiene ese motor. Ahora, una vez encontrada la Z, pues ahora sí yo lo puedo poner a operar a un valor diferente a 460. Yo podría poner a operar a 440 y ahí encontraría pues cuál es su nueva P. La P no va a ser la misma, porque depende de la tensión. Pero uso lo nominal, como quien dice, en estas condiciones hallo la Z y luego con esa Z sí la puedo usar en otras condiciones. Pero bueno, ese tipo de ejercicio lo veremos el sábado. Listo, profe, otra preguntita ahí rapidita. Sí. Ayer los 2632, usted dice que es lo mismo que tuviera una carga trifásica. ¿Esa carga yo la puedo modelar como si fuera balanceada? O sea, ¿puedo decir que Sí, monofásica cada carguita de esas? monofásica, sí, monofásica cada una tendría 2632 sobre 3. Listo. Los motores que ustedes vean en ejercicios son cargas trifásicas balanceadas. ¿Listo? Y por lo tanto, pues eso es la potencia trifásica y cada uno de esos elementos tendrá un tercio de eso. Y entonces la tensión de línea en la que estamos haciendo para el nominal, entonces digamos que en un circuito no esté balanceado, en una línea esté a una tensión diferente. ¿Qué le pasaría al motor ahí? Claro, el motor es una carga balanceada, las tres zetas son iguales. Entonces, a usted le van a dar la información nominal. Entonces usted dice, bueno, eso significa que si yo trabajo a 460 de línea, balanceado, todo, encuentro la Z. Ah, balanceado, o sea, la ideal. Sí. Ah, ok. 4 Z. Y luego yo con esa Z, pues sí la puedo poner a donde yo quiera que la ponga a funcionar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta, y para hallar la eficiencia del sistema, si no tenemos cargas de línea, impedancias de línea, entonces, ¿cómo se podría hallar? Pues la eficiencia, digamos que una cosa es la eficiencia del motor y otra cosa la eficiencia del sistema, ¿vale? La eficiencia del motor es esto, es que el motor para funcionar pide una cantidad de potencia, un porcentaje de esa potencia se pierde y el otro se aprovecha. Entonces, este motor tiene un 85% de eficiencia en este ejemplo que yo acabo de hacer. Pero eso es el motor, ¿vale? Otra cosa es cuando hablamos de eficiencia del sistema. Eficiencia del sistema es cuando me dicen, bueno, la fuente tiene que entregar una cantidad de potencia. Aquí hay líneas, en esas líneas se va a perder una parte y luego, después de que pierdo eso, pues llega lo que piden las cargas, que es lo que realmente es útil. Entonces, cuando hablamos de eficiencia de un sistema, nos referimos a cuánto entregan las fuentes y cuánto realmente consume las cargas. En un motor es diferente, es cuánto pide el motor y cuánto realmente está aprovechando ese motor para convertirlo en potencia mecánica. Ahora, si un sistema trifásico no tiene líneas, pues digamos que como sistema trifásico, su eficiencia es 100%, porque no se está perdiendo nada en las líneas, ¿vale? Como sistema eléctrico, ¿no? Pero pues otra cosa diferente es la eficiencia del motor. Vale, este problema que no lo he leído.
Hay dos motores en paralelo, dan información de los dos motores. La relación de las eficiencias de los motores es tanto. Y la corriente en ambos motores es igual, la fuente tiene una potencia de tanto. Bueno, sí, entonces en ese problema, así como lo estoy leyendo, no hay líneas, ¿no? Pero entonces no sería. Profe, hay un error de unidades, ¿no? Potencia aparente de 3.5 kilowatts. Alguien me mandó un mensaje que diga así. Ahí la potencia aparente, pues no puede ser 3 puntos, o sea, las unidades son incorrectas. Potencia aparente, eso es o potencia activa de 3.5 kilowatts o potencia aparente de 3.5 kilovoltamperes. Pero es incoherente que yo Y diga. ahí para ese ejercicio, ¿qué toma uno? ¿La aparente o la activa? Pues que ayer me mandó, o antes de ayer en pelado, alguien me mandó un mensaje diciendo, mire, encontré este error y es correcto, hay un error. Y él me dijo, yo lo que hice fue que cogí ese 3.5 kilowatts y dije, bueno, eso es la activa. O sea, el error está en que pusieron aquí potencia aparente. Entonces dijo, no, yo voy a asumir que aquí dice una potencia activa. Y lo desarrolló. Y mi respuesta es, sí, hágale, o sea, pues hágalo para que haga el ejercicio, ¿no? O sea, pero sí hay un errorcito ahí, me toca revisarlo. En ese problema lo que veo es no hay líneas. Entonces, como sistema eléctrico, pues la eficiencia es 100% porque no hay líneas y no se están perdiendo. Pero como son dos motores, pues yo supongo que a lo que esto se refiere es a encontrar como la eficiencia del sistema entre lo que la fuente tiene que entregarle de potencia eléctrica a los dos motores y lo que al final se termina convirtiendo en potencia mecánica. Entonces es al final como, ¿cuál es la potencia mecánica del motor 1? ¿Cuál es la potencia mecánica del motor 2? Eso es la potencia mecánica total que está saliendo. ¿Y cuánto es lo eléctrico que cada uno pide? Y así hallamos la eficiencia como del sistema completo, pero visto más como de mirar en conjunto las dos eficiencias de los motores, porque no hay líneas. Entonces, si no hay líneas, pues no podemos ver la eficiencia así como les estaba diciendo. Pues cualquier cosa lo hacemos el sábado. Hágale. Ah, listo, profe. Y bueno, no sé si ese esté solucionado. En el solucionario. Voy a Creo que mirar sí. y ya le confirmo. Porque este pelado me dijo que en el video que había visto, la persona usaba, o sea, él fue el que, él me escribió, me dijo yo, o sea, obviamente hay un error, porque la potencia aparente no puede tener esas unidades. Entonces me dijo, yo lo que hice fue tomar ese 3.5 como la P, porque así lo hizo el man que lo explicaba en el video. O sea, que tiene que estar en el solucionario. Bueno, Sí, ahí está, profe. entonces mírenlo ahí. Voy a mirarlo también a ver qué hace este señor. Listo, entonces vamos a hacer ya el último resumen bueno, no mentiras, antes del resumen les voy a decir lo que me hizo falta de la explicación del cobro de potencia reactiva para que no se me vaya a olvidar. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio en el que había una industria que tenía un cobro por potencia reactiva. Lo que decíamos es que una industria puede tener un consumo de P y un consumo de Q. Y P y Q. Y bueno, la industria, digamos que paga por ese consumo de P, porque pues es el servicio ahí que le están dando. Y puede pagar por el consumo de Q si se cumple que la Q es superior a la mitad de P. O sea, encontramos el valor de la mitad de P y lo que yo me pase de Q, por eso voy a pagar. Y voy a pagar al mismo precio que la P. O sea que una industria que tenga este comportamiento que yo estoy poniendo acá, pagaría, digamos que el valor en pesos total va a ser igual a la tarifa. O sea, la tarifa me refiero a
¿cuánto vale cada kilowatt? Por la P total más, digamos, la multa. ¿Vale? Donde la multa es la parte de Q que esté por encima de la mitad de la P. Y así hicimos el ejercicio la vez pasada. Así fue el cobro de energía reactiva por mucho tiempo en Colombia. Esto simplemente se mantenía. Entonces, si en el primer mes yo tengo ese consumo, pago esa multa. El segundo mes tengo ese consumo, pago esa multa. Y así hasta que yo decida montar un sistema de compensación en mi industria que agregue Q negativa y por lo tanto baje la Q total a un punto que haga que esa Q no se pase encima del 0.5P y pues no tengan que pagar esta componente de la multa, básicamente. ¿Listo? Pero a partir del 2000, creo que es 17, se agregó algo a el decreto de la CREC que explica cómo hacer ese cobro. Si ustedes miran en el Moodle, aquí al final hay un link que dice CREC 015 del 2018, cobro de potencia reactiva. Entonces, ahí eso los va a llevar a un blog en el que explican pues qué es lo nuevo y qué es lo especial que tiene ese cobro de energía reactiva. Esto proviene de una resolución de la CREC que en ese mismo blog ustedes pueden abrir. Lo que pasa es que esa resolución es súper larga, es un PDF como de 100 y pico de páginas donde dicen muchas otras cosas además del cobro de energía reactiva. Pero aquí en este blog que les dejé está muy bien explicadito y es como a lo que les quiero mostrar. Entonces, ¿qué tiene de especial lo que le agregaron? Digamos, antes, si usted tenía este consumo estático mes a mes, pues el primer mes pagaba la multa, el segundo mes pagaba la multa, el tercer mes pagaba la multa y así por siempre, siga pagando la multa. Ahora le agregaron como un cargo adicional si usted se demora más de un año, o sea, si usted dura más de un año pagando la multa y no hace nada por arreglarlo. ¿Y qué es ese factor que agregaron? Pues que, digamos, que en el primer mes usted paga la multa, segundo mes paga la multa, así durante un año, los 12 meses. Si llega al mes 13, es decir, el primer mes del segundo año, y usted sigue pagando la misma multa, entonces a esto se le va a multiplicar por 2. ¿Vale? Y si llega al mes 14 y usted no ha arreglado el problema, entonces se le va a multiplicar en ese mes por 3. Y si llega al mes 15 y no ha arreglado el problema, se le va a multiplicar por 4 y así. Entonces, ahí en ese blog hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que su multa por exceso de potencia reactiva es de 400.000 pesos. O sea, su empresa está pagando 400.000 pesos porque la Q que se pasa del 0.5 de la P da un valor y eso multiplicado por la tarifa hace que usted esté pagando por este pedacito que se pasó 400.000. Entonces usted el primer mes paga 400.000, segundo 400.000, así. Cuando llega el mes 12 le cobran 400.000, pero cuando llega el mes 13 esos 400.000 se lo multiplican por 2 y entonces en el mes 13 su multa ya no va a ser 400 sino 800 y en el mes 14 se le multiplican por 3, entonces sus 400.000 ya usted ya no va a pagar 400 sino va a pagar 1.200.000 y así se va creciendo hasta el mes 23 en el que se le multiplica por 2. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es la motivación para esto? La motivación para esto es pues hacer que la gente no se quede pagando la multa y diga, es que la multa es poquito, prefiero pagarla que ponerme a arreglar y compensar. Entonces, a usted prácticamente le están diciendo, listo, el primer año pague la multa, pero es que después se le va a crecer un montón. Entonces, eso digamos que forza a la gente, a las empresas, a solucionar el problema. Porque todas las empresas, digamos, si muchas empresas y muchas industrias pagan un poquitico de multa, es porque hay mucha Q. Y la gente, si prefiere pagar la multa, así sea poquito, pero son muchas industrias pagando de a poquito, el sistema tiene que cargar
con la transmisión de esa Q, que ya sabemos, al final genera un montón de pérdidas innecesarias que tienen solución. Entonces, este factor multiplicador, pues se inventó con esa excusa, la excusa de hacer que la gente solucione el problema, porque, pues, mire, digamos, si su multa es 400.000, usted durante el primer año pagó 4.800.000, porque eso es 400.000 por 12. Cada mes estoy pagando 400.000, llevaba 4.800.000. Si no hace nada y deja y se queda roncando y todo el segundo año no hace nada y empieza a pagar con el factor multiplicador, al final del primer año ha pagado 4 millones, al final del segundo año ha pagado 35. O sea, hace un montón de plata perdida en una multa que usted claramente podría haber solucionado, ¿sí? Entonces, eso es lo nuevo que se agregó, que es el cobro factor multiplicador en el tiempo. ¿Listo? Pues nosotros en los problemas que hay igual en los talleres no está metido lo del factor multiplicador. Todo es como asumiendo que estamos ahí en un mes, en el mes 1, ¿sí? Entonces, pues no nos metíamos con el tiempo, pero bueno, está bien que ustedes conozcan esto porque pues es digamos, la legislación relacionada a este tema de cobro de energía reactiva. ¿Alguna pregunta? Entonces ahí está ese ejemplito en el blog que aparece en el enlace de la página. Aquí esta es la resolución de la CREC. Es una resolución muy larga, son 239 páginas, porque hay muchas cosas. Esto no es solamente el cobro de energía reactiva. El de energía reactiva está como por... Y miramos en el índice. Pérdidas. Y costos de transporte de energía reactiva. Ahí debe ser 179. Por aquí está esto. Dice, cuando la energía reactiva inductiva consumida por un operador de red sea mayor al 50% de la energía activa, que es entregada en cada periodo horario de nivel de tensión 3, 2, 1. Ahí está, digamos, lo que vimos en clase básicamente, pero pues escrito obviamente a modo de ley, que es un poquito más complicado de entender y eso. Entonces ahí les dejo eso para que lo consulten. Listo. Bueno, vamos a hacer resumen entonces de circuitos trifásicos de todo el tema. Entonces, resumen. Bueno, circuitos trifásicos. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos que los circuitos trifásicos están compuestos por 3 elementos: fuentes, líneas y carga. Hay dos formas, digamos, dos topologías de los circuitos trifásicos. La trifilar, que tiene 3 hilos, no hay neutro, y la tetrafilar, en donde sí tenemos neutro. ¿Listo? Y pues hay, digamos que dos características que pueden cumplir los circuitos trifásicos, que sean balanceados o desbalanceados. Cuando están balanceados, se tiene que cumplir que todo el circuito esté balanceado, absolutamente todo el circuito, líneas, cargas y fuentes. ¿Qué significa que las líneas estén balanceadas? Que todas tengan la misma impedancia. ¿Qué significa que las cargas estén balanceadas? Que todas tengan la misma impedancia. ¿Y qué significa que las fuentes estén balanceadas? Pues que entre ellas tienen que cumplir unas relaciones. Y esas relaciones son que las tensiones tengan la misma magnitud y sus ángulos estén desfasados a 120 grados entre sí. Hay dos formas de desfasar las tensiones, una es la secuencia negativa y otra la secuencia positiva. ¿Cómo les recomiendo yo recordarlo? Los fasores siempre giran en sentido antihorario. Entonces, la secuencia positiva es la secuencia A, B, C, mientras que la secuencia negativa es la secuencia A, C, B. Y esto nos está mostrando que, pues, si yo tengo la fase A y quiero obtener la fase B, por ejemplo, la secuencia positiva, que es la verde, lo que tengo que hacer es restar 120 grados, y si quiero obtener la fase C, sumar 120 grados entre sí. ¿Vale? Secuencia positiva y secuencia negativa. En cuanto a la resolución de los ejercicios, o en cuanto a lo que sucede en el sistema, pues, que el hecho, digamos que el circuito sea tetrafilar o trifilar, tiene las siguientes implicaciones. Entonces, yo creo que hay
básicamente, y viéndolo de la forma más general posible, pues hay 4 tipos de problemas a los que nos podemos encontrar nosotros, que son el problema de un circuito trifilar balanceado, el problema de un circuito tetrafilar balanceado, eso está balanceado, y desbalanceados. Vale, entonces podemos tener un circuito trifilar desbalanceado. Voy a pintarlo así. Pues ahí tenemos con neutro, sin neutro, balanceado, desbalanceado. Están las 4 combinaciones posibles. Entonces, cuando todo está balanceado, las corrientes entre sí se balancean. ¿Vale? O sea que IA, IB e IC tienen entre sí la relación de que tienen la misma magnitud y están a 120 grados entre ellos. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, fíjense que el hecho de que esto esté balanceado, pues va a hacer que las 3 corrientes se sumen aquí en cero. Por esa razón, el circuito balanceado, así tenga neutro, pues va a tener una corriente por el neutro igual a 0. Entonces, esto digamos que es conveniente para la resolución del problema porque nos va a permitir analizar estos 2 tipos de circuitos, los balanceados, con el equivalente monofásico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo puedo analizar una sola fase, encuentro lo que pasa en esa fase y desfaso y encuentro lo de las demás fases. O sea que no hace falta resolverlo completo. Ahora, cuando el problema está desbalanceado, pues las corrientes no van a estar balanceadas, las corrientes van a hacer cualquier cosa. Fíjense que aquí en este caso, pues tenemos IA, IB y C, las voy a poner como en diferentes colores para indicar que están desbalanceadas. Pueden ser cualquier número, o sea, ellas pueden tener diferentes amplitudes, diferentes ángulos y todo, pero aquí en este nodo de acá, pues se va a cumplir que IA, IB y C sumen 0. ¿Por qué? Porque así esto sea un circuito desbalanceado, pues igual la sumatoria de corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0 siempre. Entonces, ellas están forzadas a que su suma dé 0. ¿Listo? Insisto, pero hay infinitas maneras de que 3 corrientes den 0, ¿sí? No están balanceadas entre sí, simplemente son 3 corrientes cualquiera. Entonces, cuando el sistema está desbalanceado, aquí en este caso, digamos que no puedo usar el equivalente monofásico. Porque cuando yo trabajo una fase, no puedo encontrar qué relación hay entre cada fase y las otras. Entonces, en este caso, que es el problema como más jodido de todos, lo que hay que hacer es analizarlo, yo diría como a los circuitos 1. Sí, que sería hacer las mallas completas. Olvidarse que esto proviene de un circuito trifásico y hacer las mallas porque no hay otra manera diferente de hacerlo. ¿Listo? Ahora, cuando estamos acá desbalanceado, pero tenemos neutro, pues también las corrientes van a estar desbalanceadas, ¿sí? O sea, no tienen por qué tener la misma magnitud, los ángulos no tienen por qué estar a 120 grados. ¿Listo? La diferencia es que aquí la suma de ellas no tiene por qué darse. Entonces, este problema de acá podría ser analizado en el equivalente monofásico si no hay nada en el neutro, ¿sí? Porque entonces yo me vengo por cada fase y hago eso. Sin embargo, al fin y al cabo, estamos haciéndolo, digamos que hacer el equivalente monofásico aquí, pues no tiene mucha lógica tampoco. O sea, se puede, pero no tiene mucha lógica, porque la gracia del equivalente monofásico es que usted haga una fase y a partir de eso encuentre las otras. Aquí igual tendría que hacer 3 equivalentes monofásicos, porque cada fase da una cosa diferente. Entonces, también hay que hacerlo en los circuitos 1, al fin y al cabo, ¿sí? O sea, que es como mirar cada fase por aparte. Listo. Entonces, esos son como los diferentes problemas que tenemos que hacer. Fíjense que también hicimos algunos ejercicios en donde el circuito estaba desbalanceado porque había
una carga desbalanceada, una sola carga desbalanceada que haya, ya consideramos todo el circuito desbalanceado, pero hicimos un par de ejercicios en donde teníamos dos cargas, una balanceada y la otra desbalanceada, ¿sí? Por ejemplo, el del motor que hicimos hace un par de clases, que era como que había un motor, que había como un, creo que era un capacitor solito ahí, y luego un motor, una cosa así. Entonces, en ese problema, en ese tipo de problemas, veíamos que, digamos, voy a tratar de pintarlo acá para que me entiendan. Digamos que tenemos dos cargas, una balanceada y una desbalanceada, que por ejemplo estaría acá. Entonces, el sistema se considera desbalanceado. Con una sola carga que esté desbalanceada, se considera desbalanceado. Sin embargo, dependiendo de lo que pase en el problema, pues esa carguita balanceada podría tener algo especial, y es que la corriente que ella aporta al neutro es cero. ¿Listo? Ese problema en particular se daba eso porque no habían líneas. Entonces, si no hay líneas y la fuente está balanceada, pues significa que en esta carga balanceada se está aplicando unas tensiones balanceadas, porque no hay líneas. ¿Vale? Entonces, por esa razón, en ese problema, en ese par de problemas, fueron dos, el aporte que hacía esta carga al neutro era cero. ¿Sí? Y era cero porque carga balanceada con tensiones balanceadas, pues tiene corriente balanceada. Pero, como esta de acá sí está desbalanceada, pues igual aquí, estas tres de acá no tienen por qué sumar cero, y esa es la corriente que viene por el. Pero se daba solamente porque no había líneas, ¿no? Si aquí sí llegan a haber líneas, ¿qué va a pasar? Si aquí llegan a haber líneas, estas corrientes son desbalanceadas, ¿vale? Porque todo el sistema es desbalanceado, porque una carga se lo jodió, ¿sí? O sea, una carga ya hace que todo. Entonces, si estas de acá, estas tres corrientes son desbalanceadas, eso significa que la tensión aquí ya no va a ser balanceada, porque las caídas de tensiones de cada una de estas va a ser diferente. Entonces, ahí en este caso, sí, estas tres tensiones no son balanceadas, y la corriente por el neutro, pues sí sería un valor. ¿Vale? Entonces, son como todas las combinaciones posibles que hay. Importante, no se trata de aprender las combinaciones, sino se trata de entender el problema, ¿no? Entender por qué suceden las cosas. Ahora, con respecto a las conexiones de los batímetros, recuerden, los batímetros, lo hemos dicho muchas veces, el batímetro es un elemento que mide una tensión, una corriente y hace una operación. El batímetro puede medir algo del circuito si solo si está bien conectado. Si lo conecta usted a la loca, el batímetro le va a dar un número, y ese número podría no representar nada que está en el circuito. Por eso es muy importante, al analizarlo, ver si está midiendo algo en el circuito o no. Con respecto a la conexión Aaron, veíamos que la conexión Aaron permite medir dos cosas, la P trifásica y la Q trifásica. Las P trifásicas las permite medir si se llega a cumplir que la sumatoria de corrientes es igual a cero. La sumatoria de corrientes igual a cero se cumple acá, acá, pero acá también. ¿Listo? Y en cambio la condición para usar la expresión de la Q, pues es que el sistema esté balanceado. O sea que solamente se cumple acá y acá. En este no. Y luego estaba la conexión inusual, que era esa conexión en la que teníamos un solo batímetro conectado, midiendo la corriente de línea y la tensión entre las otras dos fases, que me permite también encontrar la Q trifásica, sí, solo si el problema está balanceado. Listo. Algunos de los problemas típicos o de los errores típicos que comete un estudiante de circuitos cuando resuelve el parcial. O sea, digamos que yo ya he dictado bastante veces la materia y ya identifica uno pues los errores más comunes. El error más común de todos, y se los he dicho varias veces, es el error en el uso de la expresión de potencia. O sea, por ejemplo, el estudiante tiene aquí que la S monofásica aquí es 3 más 4J kilovoltamperios.
y tiene la tensión. B en fase es 220 a 0 grados. Entonces, cuando va a calcular la corriente, dice, bueno, como S es igual a B por I conjugado, y es el conjugado de la S sobre la tensión. Y entonces la corriente es igual a 3 más 4J, el conjugado de 220 a 0. Y de ahí saca la respuesta. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque esto es tranquilo. Ese es el error típico. Entonces, si usted, o sea, ¿cómo empezaba a sospechar que algo le está dando raro? Pues si usted le da una corriente muy pequeña de milis en un problema de circuitos trifásicos, es muy probable que haya cometido ese error, se haya comido este mil que va acá. ¿Listo? También este conjugado pasa mucho. Es muy común que se equivoquen en esto, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el tema de los conjugados. Pues bueno, este es un error que parece como, pues es un error muy conceptual, ¿no? Yo creo que la gente que comete este error es ya porque igual tienen falencias en los conceptos y eso, pero por ejemplo, he visto cosas que sí son muy raras, como que, o sea, ustedes tienen que entender muy bien la diferencia entre cuando nosotros trabajamos en fasores, hay cosas que se llaman señales y hay cosas que no son señales. Entonces, la diferencia principal entre lo que es una señal y lo que no es una señal es que las cosas que son señales vienen de fenómenos que están cambiando en el tiempo. Entonces, ¿qué son señales en un problema de fasores? Las tensiones y las corrientes. ¿Sí? ¿Por qué son señales? Porque cuando yo digo que en un problema yo tengo una tensión igual a 20 a un ángulo de 30 grados, esto me está representando que yo tengo en el tiempo una tensión igual a 20 raíz de 2 coseno o seno omega t más 30 grados. Esto es lo que tengo en el tiempo, es una onda sinusoidal que va cambiando, bueno, realmente no arranca en cero, pero va cambiando, y que yo la estoy representando con este fasor. Esto es una representación de eso. Lo mismo con las corrientes, ¿vale? El raíz de 2 aquí viene del RMS, por si acaso. Pero cuando yo digo que una Z es igual a 3 más 4J, esto no proviene de nada que se esté moviendo. Esto es el valor de la resistencia y esto es el valor de la impedancia inductiva que tiene ese elemento. Esto no rota, esto no cambia, eso sí rota. Entonces, por eso es que cuando nosotros ponemos una referencia en un problema, definimos un cero en una señal, corriente o tensión. Y a partir de ese cero, podríamos encontrar todos los ángulos de todas las otras señales, corrientes y tensiones. Pero lo que definitivamente no se puede hacer es poner una referencia en una impedancia, porque es que yo no puedo elegir qué ángulo tiene una impedancia. ¿Sí? Porque aquí yo elijo una referencia porque, bueno, arranco a medir desde acá y mido. Pero esto yo no lo puedo cambiar, esto obedece a la naturaleza del elemento que está ahí. Una impedancia es 3 más 4J porque hay una resistencia de 3 y porque hay una L tal que si yo cojo esa L y la multiplico por la frecuencia angular, me da 4. Y eso no lo puedo decir yo. Eso es lo que está conectado en el circuito. Entonces, por eso, no vayan a cometer como tortazos de poner una referencia en una impedancia, porque eso no tiene ninguna justificación lógica. Es importante que entiendan eso, o sea, que por qué ahí no se pueden poner. Lo mismo las potencias, cuando yo digo que una S es 5 más 3J voltamperes, pues, y bueno, 5 más 3J, pues yo obviamente lo puedo convertir a fasor. Y el ángulo que hay ahí, yo no lo estoy decidiendo porque estoy midiendo a partir de cierto momento. Este 5 más 3J provienen de que es un elemento que consume una P de 5 y consume una Q de 3, y que eso va a estar asociado a la impedancia que está ahí puesta. O sea, es lo que está ahí conectado, yo no puedo cambiarlo, yo no puedo decidir qué ángulo tiene. Es lo que está conectado en el circuito y punto. Entonces, ni las S ni las Z son señales. Las S y las Z son representaciones de cosas que están conectadas, mientras que la B y la I sí son señales. Y por eso es allí donde
se pone la referencia y a partir de ahí se encuentran las otras. Hemos hecho varios problemas en donde, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos el problema, decimos, bueno, vamos a poner, por ejemplo, la referencia en la tensión de fase A. Esto es un número. Pongo aquí al 0 y entonces a partir de ahí arranco a poner todos los demás ángulos. Pongo pongo los de línea. ¿Y por qué? Porque en las señales yo estoy diciendo, elijo una referencia y encuentro los ángulos a partir de ahí. Pero yo no puedo poner ángulos en las impedancias como se me dé la gana. ¿Por qué no? Las impedancias son lo que están ahí puestas. Entonces, esos son errores como muy comunes. ¿Sí? Alguna vez vi una cosa que pues es como, sano, ¿se man qué? Y era como, decía que había unas impedancias en un problema y decía que la magnitud de la impedancia era 4, por ejemplo. La magnitud. Entonces este pelado llega y me dice, bueno, entonces la z de este es 4, la z de este es 4 y la z de este es 4. Entonces este es 4 a 0, este es 4 a menos 120 y este es 4 a 120. ¿Sí? Error conceptual total, porque usted le está poniendo ángulos a unas zetas. ¿Cómo es eso posible? O sea, básicamente usted me está diciendo que esto es una resistencia, que esto tiene una resistencia imaginaria además, porque es una zeta que tiene, y que sí, o sea, eso no tiene sentido, esto no son señales. Entonces, error conceptual gravísimo, ¿vale? Entonces, pues ojo con esas cosas. Estos dos de acá son los más comunes. Por ahí Listo, creo profe, que... una duda. Señor. Nosotros asumimos todo en RMS como en los talleres, así nos digan volts. Sí. Siempre todas las fasores, cuando se los den como fasor, están ya calculados como RMS. Y las medidas de los instrumentos también, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, listo. Ya nos tenemos que ir porque ya entran los otros. Listo, profe. Gracias. Listo, todo bien. Entonces nos vemos el sábado, el jueves, y luego recuerden que el sábado hay taller. Listo, chao.